Pues estamos en el último fin de semana de noviembre. Ya nos metemos, el próximo fin de ya es diciembre y ya tenemos el año listo, estamos ya al final. Yo en enero dije, ya verás qué rápido se nos pasa este año. Y ves cómo tenía razón, por lo menos a mí se me pasó volando el año. Estamos ya terminando y esto va ya que 2024. Yo cuando pienso un poco en la fecha que barajamos, ¿no? 2024, me suena como a ciencia ficción, a película futurista. El 2024, ¿cómo puede ser ya tanto tiempo? Todavía me acuerdo cuando era jovencito y en casa hablaban de cuando lleguemos al 2000 y calculábamos cuántos años tendré yo en el 2000 y nos poníamos ahí a calcular. Y, uy, qué mayor estaré ya en el 2000. Y llegamos por el 2024, o sea, imagínate, en la gracia de Dios que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y agradecidos que, no sé si hasta un año, 20 o 10 más, pero es igual porque un día estaremos otra vez todos juntos en su presencia. Los que ya nos han precedido y están con el Señor nos están esperando y un día vamos a estar con el Señor para siempre. Y cuando le dije a Fernando de qué iba a hablar hoy, de qué íbamos a predicar, pues me dijo, pues mira, justo no hace mucho hemos estado estudiando Mateo 24 y yo pensé, qué bueno que el Señor nos habla y pone en unos y en otros pues esa palabra adecuada. El domingo anterior, no el otro, que Isabel presentó el culto en Valls, y el domingo antes, pues yo prediqué y al terminar me dice, oye, dice, ¿has dicho todo lo que iba a decir yo en la presentación el próximo domingo? Y digo, y ahora digo, no, tú di, insiste, porque cuando Dios nos insiste en lo mismo, no nos ponemos de acuerdo, pero el Señor nos lleva a las mismas cosas porque es el mensaje que Él quiere darnos. Él a veces nos quiere hacer llamar la atención sobre situaciones en nuestra vida, aquello que nos falta, en lo que tenemos que perseverar, aquellas cosas que necesitamos escuchar, porque Dios nos disciplina, nos está redarguyendo, también nos consuela. Siempre la palabra de Dios va a tener un propósito para nosotros. Dios nos habla porque Él nos ama y Él quiere darnos hoy este mensaje. Quizás hablar del futuro nos cause inquietud, porque solamente viendo el momento en el que nos encontramos y mirar unos pocos años para atrás, es como que hay una tendencia a que muchas cosas van empeorando. Y es normal, y el Señor ya nos lo dijo. O sea, tenemos que estar preparados para eso. Por eso el título de esta predicación es así, ¿preparados para lo que viene? ¿Estás preparado? Tenemos que estarlo. Porque sí o sí va a venir lo que tiene que venir. Las cosas que vengan en este mundo ocurrirán. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos que estar siempre a la altura de lo que Dios espera para nosotros. Nunca el Señor nos ha ocultado las, para nosotros, malas noticias o las tribulaciones o situaciones difíciles que vendrán. Nunca el Señor nos engañó sobre eso. Ser cristiano no es que ya no vas a tener nunca más problemas. No, al contrario, a veces tenemos más problemas, pero sabemos que no estamos solos. El Señor está ahí, siempre está ahí. Él no duerme, no se despista, siempre está velando en tu vida por todo. Claramente vivimos una época de convulsiones. La guerra causa estragos en Europa, en Palestina. Ahora parece que había un poco de tregua, pero justo esta mañana escuchaba en las noticias que ayer volvieron en un bombardeo a morir personas en este lugar, en la zona de Palestina. Y las tensiones en todos los frentes, en Ucrania, en Taiwán, el temor a un conflicto entre potencias nucleares siempre es como que está ahí presente. Hay una situación de agitación económica, vemos que la bolsa de la compra no para de subir, te vas a comprar, metes 4 cosas en el carro y te dice la cajera 100 euros y tú dices 100 euros, pero si llevo aquí 4 cosas. Y pensamos, bueno, ¿y esto tendrá un tope? ¿Se parará en algún momento? Hay inestabilidad política, los políticos están ahí y al final siempre vemos esas peleas entre ellos, hay como una crisis de identidad, los líderes políticos están muy poco valorados, la gente han perdido mucha credibilidad y todo eso causa una sensación de inquietud, de temor. El mundo
todavía está calculando el costo de la pandemia pasada, pero mira con temor hacia adelante que puedan venir otras pandemias, y ahí estamos, en ese vertiginoso ritmo de los avances en todos los frentes, incluso las cosas modernas que quizás nos tendrían que hacer sentir más tranquilos, pero hasta incluso ahí hay cosas que nos inquietan, como por ejemplo los tremendos avances en el aspecto de la inteligencia artificial, que ahí están avanzando a pasos agigantados y aún los expertos se preguntan a dónde nos llevará esto, y algunos que han visto películas de robots que toman autoconciencia, eso pues están preocupados a ver qué pasará con la inteligencia artificial. Y no voy a hablar del cambio climático, cómo está el clima. Vivimos una temporada de sequía ya que se va extendiendo años, y en cambio tú ves en las noticias que inundaciones por todas partes, en lugares del mundo donde no suele llover mucho, ahora hay inundaciones tremendas, lugares donde no había huracanes o ciclones se están viendo afectados por estos fenómenos atmosféricos, y todo eso altera sin duda las condiciones de vida. No sé si es la semana que viene que se van a reunir un grupo de 28 países para tratar estos temas, porque creen que es una situación crítica en cuanto al Acuerdo de París, de que el mundo se propuso que la temperatura global del planeta no superase 1,5 grados de la media, y dicen los expertos que ya estamos superando ese 1,5 grados, así que las consecuencias climáticas van a ir empeorando y todo va a ser realmente más y más difícil conforme el tiempo avanza. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Y ahí nos vamos a Mateo capítulo 23, antes de entrar al 24 un poquito. No vamos a hacer un estudio de Mateo 24, sino que vamos a ver alguna palabra que Dios nos quiere dar en relación con el tema de lo que ahí se trata, las señales antes del fin. Pero para situarnos un poco en el contexto, en Mateo 23, en el contexto Jesús está hablándole a los escribas y fariseos. Y como otras veces Jesús les habla duro, les habla directo. Jesús no era una persona cuando estaba en la tierra que intentase aparentar y quedar bien con los demás, sino que Él había venido para dar testimonio a la verdad, y eso es lo que hacía. Y entonces a los escribas y fariseos que estaban representando esa falsa religiosidad, esa hipocresía de decir una cosa y después que era otra, aquí Jesús les está hablando, les está enseñando como siempre, y dice palabras muy duras, les llama insensatos, ciegos, hipócritas, necios. A veces te pueden decir, ay, es que predicas muy duro o hablas demasiado. Bueno, pues escucha a Jesús, cuando tenía que decir las cosas las decía, no se escondía. Y te puedes imaginar la situación tan tensa que se debía crear en ese momento. Ahí están todos estos bien vestidos y con sus apariencias de santidad, y Jesús está delante de ellos confrontándoles allí en Jerusalén, en el templo, y les está diciendo todo esto, les está hablando de una forma realmente que diríamos ofensiva. Pero lo que quería Jesús era demostrar y mostrar que todos pudiesen ver esa falsa religiosidad que te conduce a la perdición, a la muerte eterna. Y Él va a hablar la verdad sí o sí, y eso es lo que a veces hace el Señor con nosotros. A veces nos habla duro, a veces nos habla muy suave, con consuelo. Siempre es lo que tenemos que escuchar. Pero al final de este capítulo 23, ahí está el preámbulo de lo que viene en el capítulo 24. Jesús hace un lamento sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Qué problema cuando no queremos. No es que no entendamos, que a veces no queremos. Y los religiosos ahí no querían. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa es una profecía. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una despedida. Jesús se ha despedido de todos estos con los que ha venido ya 3 años largos, peleando, discutiendo, recibiendo amenazas, intentando a ver en qué le podemos sorprender para acusarle, y ahora se despide. Ya no me vais a ver más.
la próxima vez que me veáis, me veréis viniendo en gloria. Y ahí están los discípulos escuchando todo esto. Tú sabes que para los judíos, ellos esperaban la venida del Mesías, pero se encontraron con un problema. No tuvieron el discernimiento de saber cuándo exactamente vendría el Mesías, pero más que nada de qué forma vendría. Tú lees en el Antiguo Testamento profecías que hablan de la primera venida de Cristo como hombre, como siervo sufriente, como el cordero que va al matadero enmudeciendo, callando, y todo eso para salvarnos de nuestros pecados. Pero también hay profecías que hablan de la segunda venida de Cristo. Y en algunos casos ambas profecías están en el mismo texto. O sea, junto está hablando de su primera venida y está hablando de la segunda venida. Hay textos de los profetas que hablaban de ese Jesús que viene como hombre, y justo un poquito más adelante en el mismo texto habla de la gloria del rey que viene a instaurar un reino, el reino de David, eternamente. Y los judíos leían eso, y yo entiendo que tuviesen confusión a la hora de pensar cómo viene el Mesías. Siempre ellos se quedaban con la parte más impactante, la más gloriosa, lo que ellos querían, lo que ellos esperaban. El Mesías que venía con una espada en la mano para destruir a todos los enemigos de Israel y restaurar el reino que en ese momento está totalmente deshecho. Entonces, cuando Cristo viene y viene como hombre, y cuando Jesús viene como tú y como yo caminando por los caminos de todas las tierras bíblicas y habla con las personas, pues muchos no entendían. Juan el Bautista dijo, este es de quien estaba escrito, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus propios discípulos no terminaron de entender que Jesús, como Mesías, tenía que venir como hombre y morir en la cruz. Por eso en algún momento cuando Jesús les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, que yo vaya a Jerusalén, que muera, y al tercer día resucite, ellos dijeron, no puede ser. Pedro le dijo, Señor, no permitas que esto te acontezca. Pero Jesús acababa de decir, es necesario que esto ocurra. No es que soy una víctima, no, es que he venido para eso. Pero ellos no entendían, ¿cómo va a morir Jesús? No puede ser. Si Él es el Mesías, Él tiene que liberarnos de nuestros enemigos. Está escrito, las profecías dicen que el Mesías vendría a restaurar el reino y que reinaría para siempre y que volveríamos a ser una nación y eso estaba escrito, y si Jesús es el Mesías tiene que cumplir con eso. Entonces Jesús les enseñó y con paciencia, como hace con nosotros, nos va enseñando, nos va transmitiendo la verdad, y ellos tuvieron que ir cambiando en su forma de pensar. Por eso dice que cuando Jesús salió del templo, Mateo 24:1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Te puedes imaginar que estaban impactados por estar en ese lugar, y yo los veo muy emocionados. Acaban de escuchar a Jesús, mira, la próxima vez que me veáis, le dice a los fariseos, me vais a venir viniendo en gloria. Ay, los discípulos estaban entusiasmados, estaban ya diciendo, ya, en cualquier momento Jesús se muestra realmente como es, quién es. O sea, nadie puede hacer lo que hace Jesús si realmente no es el Mesías, resucitar muertos, dar la vista a los ciegos, sanar a los cojos. Ellos tenían esa esperanza, hasta el viento y el mar le obedecen, tiene que ser el Mesías, no puede ser otro. Y cuando escuchaban declaraciones como esta, pues yo creo que se entusiasmaban aún más. Y el templo estaba allí resplandeciente. Este era el templo que Herodes había restaurado y no escatimó en ningún lujo, trajo piedras y mármoles de los rincones del mundo y estaba todo decorado grandiosamente con oro y con toda la majestad. O sea, era algo impactante estar allí en el atrio exterior delante del templo y ver aquella maravilla arquitectónica y también lo que para ellos espiritualmente representaba. Estaban emocionados y le dicen a Jesús, ahí lo dice, ¿no? Dice, le mostraron los edificios del templo. Jesús, ¿has visto? ¡Qué maravilla! Y están ahí contemplando, y como siempre Jesús los deja un poco sorprendidos, porque Jesús les dice lo que no esperan escuchar. Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Y ellos, sí, es maravilloso, qué grandioso, increíble. Vale, pues de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vaya, un jarro de agua fría.
Estaban ahí, ay. Mira, ¿veis todo esto? Todo va a ser destruido, no va a quedar ni una piedra de este lugar. En el año 70, apenas 30 y pico años después de que Jesús dijo estas palabras, el general Tito, al frente de las legiones romanas, entró en Jerusalén para aplacar las revueltas que había y hizo exactamente lo que Jesús hizo, destruyó el templo y no dejó ni una piedra. ¿Por qué? Porque eso era... Roma sabía cómo tenía que hacer las cosas, el templo era algo que a Israel le daba fuerza, así que le vamos a quitar su símbolo más sagrado, aquello que le da más fuerza, y derribaron aquel lugar. Alguno dirá, bueno, pero ahí quedaron algunas piedras, porque a día de hoy sé que está el muro de los lamentos. Sí, pero el muro de los lamentos no era parte del templo, era el muro de contención que sostenía, digamos, la base sobre la que estaba construido el templo. Hoy en día está ahí una gran explanada, allí está la mezquita de la Roca y ahí no hay templo. El templo fue destruido y a día de hoy no se ha podido volver a reconstruir. Y lo único que queda es parte del muro de contención que sostenía las paredes, la tierra sobre la que estaba el templo construido. Así que Jesús, lo que dijo se cumplió al pie de la letra. Aquí no quedará ni una piedra. Y no quedó ni una piedra. Cosa extraña porque normalmente de palacios, de templos, de lugares, siempre quedan algunos restos arqueológicos y se descubren, dice, esto es parte de... Pero no queda ni una piedra del templo que estaba en este lugar en estos días de Jesús. Y entonces pues yo me imagino a los discípulos allí intentando procesar todo lo que Jesús siempre les sorprendía al declararle. Y entonces ellos van subiendo hacia el Monte de los Olivos, allí al fondo va quedando Jerusalén, el templo, con las casas blancas, la puesta del sol, un paisaje increíble, y entonces es un momento muy especial, espiritual, y dice que llegando al Monte de los Olivos los discípulos se acercaron aparte y le dijeron, dinos, Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él les acaba de decir, todo esto va a ser destruido. Y ellos entienden, porque conocen las Escrituras y saben que las Escrituras también relacionan la venida del Mesías con destrucción y caos, que es la antesala a la restauración y a poder volver a dejar todas las cosas perfectas y en orden. Así que ellos entienden y le preguntan, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Qué señal habrá? ¿Cómo sabemos cuál es el momento? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La expresión fin del siglo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refiere, ahora no tenemos tiempo de verlo, pero podríamos ver muchos textos que se refieren al fin del siglo en esos escenarios de destrucción, que es justo el momento antes de la nueva creación de Dios, de la restauración del reino, del Cristo como Rey de Reyes, ¿no? Entonces ellos están pensando en esto, pero no están pensando en que esto ocurrirá dentro de siglos. Ellos están pensando ahora, tienen ahí a Jesús y dicen, este es el Mesías. Así que todo esto viene a continuación, solo queremos saber cuándo. Llevan ya unos cuantos años esperando que Jesús se manifieste y están impacientes. Quieren que las cosas ocurran ya. Y entonces le preguntan, ¿cuándo va a ocurrir esto? Y entonces Jesús les responde y les dice, y les da 5 señales que se tienen que cumplir antes del fin del siglo, antes del fin del mundo, del fin de las cosas, de todas las cosas. 5 señales que las podemos enumerar, ahí están. Él habla de que nadie os engañe, habla de los engañadores que van a surgir por todo el mundo. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, una de las características del fin de los tiempos es que hay muchos falsos maestros, cristos, apóstoles, profetas. Muchos vienen diciendo Dios dice, pero no dice Dios. Es un mensaje adulterado, es un mensaje falso. La segunda señal son las guerras, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y la idea que da ahí el texto pues está hablando de una gran guerra, las naciones enfrentadas unas con otras.
En Apocalipsis se puede percibir esta guerra, una guerra a nivel global, seguramente incluso con el uso de armas nucleares, porque se habla de destrucciones masivas y de muertes. En un momento dado se habla de la muerte de la cuarta parte de todos los habitantes de la Tierra. Estamos hablando de millones y millones de personas que mueren en una sola vez, en un instante. También habla de pestes, enfermedades, epidemias, habla de hambres, de hambrunas, y habla de terremotos en diferentes lugares. Así que el panorama que Jesús les da es tremendo. Yo me imagino las caras de ellos. Nosotros ya estamos bastante habituados y acostumbrados a escuchar esto. Lo vemos que todo parece que va cociéndose a fuego lento, pero lo hemos leído muchas veces y estamos ya, nuestro corazón se va preparando. Pero ellos están escuchando las palabras de Jesús y seguramente sus caras se estaban transformando, estaban ahí realmente afectados, afligidos, ¿no? Pensando, vaya, ¿qué futuro nos está planteando Jesús? El futuro es incierto. Y en el versículo 8 les dice, pero todo esto será principio de dolores. Y Jesús está utilizando pues esa idea, esa metáfora aplicada a lo que es una mujer embarazada cuando va a dar a luz, en la que después de un periodo de embarazo, que suele ser 9 meses, pues entonces vienen los dolores del parto. Esas contracciones que en un momento dado, así por sorpresa, vienen y ya es el momento en el que el bebé va a venir al mundo. O sea, los dolores del parto ya vienen y no se detienen. Van a más, van a más, van a más, hasta que ya el bebé nace. Allí en Valls, mi sobrina Tamara y Eli, pues han tenido un bebé hace nada, un mes apenas. Y bueno, pues siempre lo ves ahí de primera mano, ¿no? De cerca ese maravilla, el milagro de cuando Dios nos da un hijo y llega ese bebé hermoso, y en este caso es una bebé, se llama Hannah, y claro, pues esos últimos días siempre preguntábamos, ¿cómo estás, Tamara? Ay, no me siento muy bien, estoy ya un poco, es que me quedan 3 días para cumplir y estoy ya un poco así, no sé, ¿no? Y el papá pues nerviosísimo, ¿no? Por las noches a la que se mueve un poco, ya, viene ya, no, tranquilo. ¿Por qué? Porque ya el embarazo llega a su fin. Y ya cuando de pronto empiezan esos dolores, y empiezan esos dolores que vienen, las contracciones, entonces ya vámonos para el hospital. Pues Jesús dijo, todo esto es principio de dolores. O sea, no quiere decir que es el principio, falta mucho todavía. No, es el principio y esto ya va una cosa detrás de otra, va a más. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que el Señor viene pronto. Pronto, para nosotros, ¿qué es? ¿Un mes? ¿10 años? Pronto. O sea, no estamos esperando que pasen 2000 años más, sino que creemos de la manera que está el mundo, que el Señor viene pronto. La Biblia nos deja las profecías acerca de todo lo que iba a ir ocurriendo. Todas las profecías del Antiguo Testamento se fueron cumpliendo y quedan pocas por cumplirse. Y la Biblia nos deja todas estas profecías para prepararnos, para que estemos preparados. O sea, no es simplemente para satisfacer la curiosidad de, yo quiero saber las cosas que ocurrirán. No, somos hijos de Dios y Él nos ha querido revelar sus secretos y lo ha hecho mediante profecías, para que sepamos las cosas que van a ir ocurriendo. El Señor nos quiso revelar de una forma particular y sobre todo para la iglesia de este tiempo, estas cosas que han de acontecer en el fin de los tiempos. Tenemos que estar preparados porque el Señor eso es lo que busca. Y lo que viene, como hemos dicho, pues nos inquieta, porque no sabemos bien cómo nos va a afectar y cuántas cosas van a ocurrir, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor. Pero Jesús dijo que esto viene. Esto no tiene arreglo. ¿O creéis que tiene arreglo? ¿El mundo se puede arreglar? No. O sea, el plan de Dios no es arreglar este mundo. Es que este mundo llegue a su fin para hacer un nuevo mundo, cielos nuevos y tierra nueva. Las cosas, toda esta creación, dice, el cielo y la tierra pasaron. Allí en Apocalipsis hay una escena como que se desvanecieron, pasaron. Y Dios dice que hizo cielos nuevos y tierra nueva. Él va a hacer una nueva creación. Entonces,
Mira, no podemos orar diciendo, Señor, no permitas que esto acontezca. A veces nos sentimos un poco, incluso diría, confundidos, porque ahora mismo hay guerras en el mundo. ¿Puede un cristiano orar y decir, Señor, que no haya guerras? Jesús dijo, habrá guerras. O sea, tenemos que orar bíblicamente y tendríamos que decir, Señor, ayuda a las personas que están en la guerra, a nuestros hermanos que están en la guerra. Puedes orar, claro, y decir, Señor, trae paz a Jerusalén, trae paz a nuestra ciudad, trae paz, pero tienes que saber que las guerras van a ocurrir y que cada vez habrá más guerras. Señor, no permitas que el clima siga cambiando, va a seguir cambiando. O sea, porque yo ore, el clima no va a mejorar, sino la creación gime a una y a una estará hasta la venida de Jesús. Más bien tenemos que pedir, Señor, danos fuerzas para soportar lo que venga. Si tú te fijas en las oraciones que hay en el Nuevo Testamento, ¿cómo oraba Pablo, por ejemplo? Ellos estaban en un periodo de tribulación, de persecución, de pobreza. Y tú no vas a ver a Pablo diciendo, Señor, por favor, no permitas que nos persigan, quita la persecución, no permitas que tus hijos sean llevados a la cárcel, no permitas... No, oraba así, oraba para que el Señor os dé el poder de resistir, de que vuestro conocimiento sea pleno acerca del amor que Él os tiene. Jesús dijo, el diablo me ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo, y los discípulos mirando a Jesús, menos mal que no le habrás dado permiso. Sí que le he dado y he rogado que tu fe no falte. O sea, los problemas van a venir. O sea, puedes orar y es legítimo que ores, como tú sientas en tu corazón, porque Dios es tu papá y Él escucha cada palabra que le dices, pero tienes que entender que la enfermedad antes o después nos llegará, la crisis económica nos llegará, la tragedia puede llegar de cualquier manera. El Señor nos advirtió y hoy ya se ha estado diciendo aquí en este culto, y lo que tenemos que hacer es estar fuertes en el Señor, fortalecidos en su gracia para poder resistir en esos momentos difíciles, en el día malo. Las dificultades vendrán, siempre vienen, y el Señor no nos engañó. Tenemos que estar preparados para lo que venga. El mundo no tiene arreglo. Jesús quiere que estemos preparados para lo que viene. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Satanás me ha pedido para zarandearos. Siempre el panorama futuro es de problemas, de dificultades, de tribulaciones, de cosas que tenemos que enfrentar. ¿Y sabes la causa de todo eso cuál es, no? Pues que este mundo está bajo el dominio de Satanás. Lo dice en muchos lugares en la Escritura. De ahí que el Señor nos exhorta a que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, de que no nos hagamos tesoros en el mundo, de que de alguna forma, dicho así sencillamente, que te desprendas de este mundo, que no te ligues al mundo. Estamos aquí de paso, somos ciudadanos del reino de Dios y estamos aquí porque tenemos una misión. En Efesios 2:2 dice ahí el apóstol Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los pecados, en los delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo está diciendo que Satanás es quien controla este mundo, él está activo. Dice que el príncipe del aire, de la potestad del aire, es quien controla la corriente de este mundo. Una corriente es muy gráfico. Tú te imaginas un río y el agua no se detiene, el agua fluye. Puede ser un río que tenga una corriente más fuerte, menos fuerte, pero si tú te pones a nadar en un río, aunque la corriente no sea muy fuerte, tienes que luchar contra ella. Y para eso tienes que poner tu esfuerzo. Ponte en una corriente e intenta nadar contra la corriente. No es necesario que sea muy fuerte. Si tienes que estar mucho tiempo ahí, te cansarás y la corriente te arrastrará. La corriente siempre es poderosa, siempre tiene poder, siempre arrastrará lo que está dentro de ella. Y este mundo sigue una corriente, va en una dirección
Y Pablo dice, el que controla esa corriente, el que controla lo que ocurre en este mundo, es Satanás, es el enemigo. Y se le llama el príncipe de la potestad del aire. Esa palabra potestad del griego significa el imperio. O sea, hay un reino de las tinieblas. Está el reino de Dios, pero también está el reino de las tinieblas. Es un reino organizado, que tiene jerarquías, que siguen propósitos, tienen un plan de acción. Hay creyentes que se imaginan que Satanás va improvisando sobre la marcha, ¿no? Y de pronto está aburrido y viene y te tienta. Y viene y te pone la zancadilla para que te caigas. No. Satanás, la palabra de Dios lo presenta como un ser inteligente, con poder y astucia. Es padre de mentira, siempre va a tratar de engañarnos. Y es alguien que tiene las ideas muy claras de lo que quiere conseguir. Sigue unos principios, unos propósitos, tiene un plan elaborado y está trabajando y está moviéndose en este mundo y tiene herramientas que antes no tenía. En la época del Internet hay nuevas herramientas que nosotros usamos para el bien, pero que el diablo las usa para el mal. Y entonces nos enfrentamos a un reino bien estructurado, con propósitos, con planes, con una agenda que va desarrollando poco a poco. Fíjate cómo dice en la primera epístola de Juan. Juan habla mucho del futuro, de las cosas que van a ocurrir en sus cartas, especialmente en la primera carta. Y en el capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué parte del mundo está bajo el dominio de Satanás? Todo. El mundo entero está bajo el maligno. No, pero en este mundo hay organizaciones buenas y hay personas buenas. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Y dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sí, hay cosas que se hacen en este mundo y tienen una buena causa. Y tienen fines altruistas, pero todo el mundo está bajo el poder del maligno. Aún detrás de buenas acciones puede haber intereses económicos, de egoístas, nunca sabemos. La Biblia dice que no hay bueno ni uno, hablando de los hombres, porque ese hombre bueno que se muestra afable y con un altruismo tremendo y de pronto un día actúa de otra manera o con un interés y nunca sabemos. Solo Cristo vivió en este mundo y Él sí era bueno. Y aquí mismo en Primera de Juan, pero en el capítulo 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, todos sabemos, doy por sentado que sabéis que la Biblia habla de que un día se manifestará un personaje a quien Apocalipsis lo llama la bestia. La palabra anticristo solamente aparece en las cartas de Juan, pero es el uso más común. Se le conoce más así como el anticristo, ese personaje que va a instaurar un gobierno único mundial y que los 3 años y medio primero se va a mostrar como un pacificador, va a engañar al mundo, que a la mitad de esa semana profética, que son 7 años, se va a mostrar realmente cómo es su carácter, una persona violenta y una persona despiadada y que va a reclamar para él toda la gloria, toda la honra, se va a mostrar al mundo como el único Dios, como el Salvador de este mundo. Y entonces todos sabemos que eso ocurrirá, el anticristo, la marca de la bestia, tal, todo eso ya sabemos que ocurrirá. Y Juan aquí lo dice que está por venir. Dice, no es el que no confiesa que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. El anticristo vendrá. Pero, dice, y ahora ya está en el mundo. El anticristo como sistema, como forma, vendrá. Pero su espíritu, porque ¿quién está detrás del anticristo? Satanás. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, ya opera en el mundo, desde el principio de los tiempos. Desde que Dios creó a Adán y Eva, el espíritu del anticristo ya estaba en el huerto del Edén. Ya buscaba hacer caer al hombre, hacer que el hombre fracasase, porque el hombre es la obra de Dios.
Satanás desde siempre ha reclamado la gloria para él. Él siempre quiso quitarle el lugar de gloria y de honra a Dios y ponerse él en ese lugar. Y desde entonces Satanás ha trabajado para conseguir ese fin. Y lo hace de una forma organizada, de una forma inteligente, de una forma bien planificada. Y este mundo, como todo el mundo está bajo su dominio, bajo su control, aun las buenas acciones que el mundo haga, todo sigue un mismo fin. Satanás está detrás y tiene sus proyectos y tiene sus intenciones y tiene un plan que él va desarrollando. Y eso nos mete a todos nosotros en medio, porque esta es una batalla real. Nosotros estamos en mitad de esa lucha. Tú y yo estamos ahí. Es una batalla que se inició antes que el ser humano existiese, en algún momento desconocido para nosotros, pero que durante siglos se ha venido extendiendo, y si tú eres hijo de Dios, pues sabes que estás en una batalla contra las tinieblas, estás en una batalla contra el enemigo que es Satanás. De hecho, la palabra Satanás ya sabes que significa literalmente adversario, es nuestro adversario. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Notas cómo se habla de un reino que está estructurado, que está organizado? O sea, no dice Satanás y sus ángeles caídos así sin más, sino que es una lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra siglo se puede traducir por mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro enemigo es organizado, poderoso, tiene un plan y lo va desarrollando. Solo que también Juan decía, y Pablo enseñó sobre esto, solo que al presente hay quien lo retiene. O sea, Satanás tiene límites, no puede hacer lo que quiere. De hecho, Satanás está dentro del plan que Dios está desarrollando. Dios se vale de Satanás para probar al mundo, para probar aún a los que son creyentes. ¿Recuerdas lo que hemos citado? Palabras de Jesús, Satanás me ha pedido para zarandearos. ¿Y por qué le vas a dar permiso? ¿Por qué crees que Dios le da permiso a Satanás para que Satanás te zarandee con problemas, con situaciones? Porque Dios te ama y a veces es necesaria la tribulación. El zarandeo es necesario para que siempre estemos donde tenemos que estar, para que no nos descuidemos de las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Porque si no, al final la corriente del mundo nos arrastraría y ¿dónde estarían los verdaderos hijos de Dios? Dios tiene un propósito en todo. Pero vamos realmente a ver dónde está el problema de todo esto. El problema no es lo que viene, no es la inteligencia artificial, el cambio climático, las guerras, las pestes, las pandemias. El problema no es eso para nosotros. El problema para nosotros es ver dónde tú te encuentras, la seguridad que tú sientas. El problema es el miedo que a veces nos invade y sobre el que a veces no controlamos. El miedo cuando nos hace perder el control. El miedo te paraliza, te puede dejar que no te quieres mover. Eso no sé si a alguno de vosotros os ha pasado alguna vez, que en una situación de terror os quedasteis paralizados y no podíais moveros. Pero hay situaciones terroríficas en las que el miedo se apodera de la persona de tal manera que no pueden moverse, no pueden hacer nada. A mí, como algunos sabéis, me gusta mucho ir a la montaña. Y una vez me acuerdo que estábamos subiendo una montaña, exactamente era el Monte Perdido, que es uno de los mayores, de los picos más altos de los Pirineos, y lo estábamos subiendo por la parte del Valle de Pineta. Y hay una parte que no es muy difícil de escalar, pero es una parte bastante vertical en la que tienes que ir trepando con las manos y los pies ayudándote con tus manos, agarrándote las rocas. Íbamos un grupito, y venía una amiga nuestra, era amiga de mi esposa Belén, y parece, yo no sabía, pero parece que le asustaban bastante las alturas. Así que cuando estábamos por ahí trepando, yo iba el primero, iba un poco guiando, y entonces pues me avisan por detrás, y es que esta chica, se llamaba Monse,
Se quedó paralizada, miró para abajo, vio la altura y no se podía mover. Se quedó agarrada a una roca y los que estaban al lado decían, no, pero no pasa nada, tú agárrate bien y ves subiendo. Y ella le empezaron a temblar las piernas y estaba agarrada a la roca y no se podía mover. Pero no te puedes quedar aquí, tenemos que seguir avanzando. Y ella decía, no puedo, no me responden las piernas. Se quedó paralizada de miedo. Bueno, allí la dejamos, no sé cuántos años lleva. No, es broma. Entonces yo bajé, en mi mochila llevaba una cuerda de escalada, entonces saqué la cuerda, se la até, yo el otro extremo me lo até yo, le hablé tranquilo, sonriéndole, bromeándole, y le dije, no tengas temor, mira, ya estás atada, ahora estás atada a mí y ahora ya no te vas a caer, no tengas miedo. Y pasaron 2, 3, 4 minutos y entonces ella de pronto pude ver que se relajaba, que miraba la cuerda, que miraba y mira, ves, no hay problema. Y entonces la parálisis desapareció. Y entonces ya pudo despacito y poco a poco y salvamos ese tramo que estaba ahí un poco complicado. Pero el miedo nos paraliza. Y ya no así físicamente, como creyentes, espiritualmente nos puede paralizar el miedo de no atrevernos a hacer según qué cosas. ¿O no os ha pasado muchas veces que estáis con personas que no son de Cristo y piensas, le tendría que hablar de Jesús? Pero están ahí 3, 4, 5 y estás tú solo y los miras y los ves ahí jaja, riendo y tal y no sé qué. Y dices, ay, no puedo hablarles, no. Se van a burlar de mí, me van a decir que no sé qué, me van a decir, y te paralizas y no les hablas. Y los dejamos ahí que se condenen para toda la eternidad, porque ya habrá alguien que les predique. ¿En serio? ¿Qué crees que estás haciendo tú en ese lugar? ¿Por qué crees que Dios te puso ahí? Para que les hables tú, no para que esperes a ver si Dios envía a alguien que les predique. Ese es un privilegio que tú tienes. No es una carga, no es un problema, es un privilegio hablar de Jesús a otras personas. Y si se ríen, pues oraremos por ellos, pobres, tienen un problema, un grave problema. El miedo nos hace perder el sentido de la realidad, nos lleva a ver las cosas distorsionadas. El miedo te va a hacer tomar decisiones equivocadas. El miedo te impide disfrutar de las bendiciones de Dios. No dejas de disfrutar cosas que son tuyas, que por derecho Dios te ha dado, y el miedo te quita ese derecho de disfrutarlas. Incluso a algunos que se están acercando al Evangelio, el miedo les puede llegar a impedir convertirse, o sea, el miedo puede impedir la salvación de algunos. En Apocalipsis 21:8, allí dice en aquel texto, los que no entrarán en el reino de Dios, sino que tienen su parte en el lago de fuego, y da una lista. ¿Sabes cuál es la primera cosa de la lista que dice? Ahí habla de los incrédulos, de los abominables, de los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, pero no he dicho la primera. ¿Sabes la primera cosa que dice? Los cobardes. Dice los cobardes, y después dice todas esas cosas. No entrarán al reino de los cielos. Y hay muchos cristianos abren los ojos y dicen, ¿qué dice? Que los cobardes no entrarán. Ay, es que yo soy muy cobarde. No, pero en ese contexto no está hablando de ese temor que tú sientes. Y está bien que te reconozcas cobarde, porque eso es la primera parte para vencer el miedo, reconocerlo. Está hablando de la cobardía que impidió a algunos dar el paso de decir, yo quiero creer en Jesús, yo soy de Cristo. La cobardía que te deja ahí atrás, la cobardía del rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y aquel dijo, no, amaba más las las riquezas. Bueno, las tinieblas también, claro. Amaba más las riquezas, y la cobardía de dar ese paso, de decir todo para Jesús, le impidió la salvación. La cobardía de Nicodemo, no sabemos qué pasó ya con Nicodemo más adelante, pero esa noche no dijo, sí, Jesús, voy a creer en ti, voy a confesar mis pecados. No, Nicodemo era principal entre los judíos, tenía mucho que perder. Yo me imagino aquella noche hablando con Jesús, tenía inquietudes. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Estaba empezando a creer en Jesús,
Pero también me imagino en su mente pensando, ¿y si voy a mis colegas fariseos y sacerdotes y les digo, yo también soy seguidor de Jesús? Por cobardía muchos dijeron, no puedo dar ese paso. Así que la cobardía hasta puede llevar, el miedo puede llevar a uno a perder la salvación. Pero Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, espérate, nos aseguramos que después no digan, Víctor dijo algo que era mentira. Apocalipsis capítulo 2. Sí, la iglesia de Esmirna en el versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora tú imagínate, ¿no? Jesús viene y te dice, mira, no tengas miedo de lo que te va a pasar. Te van a perseguir, te van a meter a la cárcel, es posible que te azoten, que te den golpes, pero no tengas miedo. Y tú estás escuchando a Jesús y estás pensando, pues vaya, no sé cómo lo voy a hacer, pero me estás diciendo que me va a pasar todo esto y me dices no tengas miedo. Bueno, ¿sabes de dónde viene nuestra fuerza, no? Para no tener miedo. ¿Qué crees que pasaba cuando Esteban estaba recibiendo piedras por aquí y por allá y le estaban golpeando las piedras y se oían los huesos crujir y la sangre manaba y él veía que estaba perdiendo la vida y estaba allí íntegro, completo, estaba allí orando, Señor, no les tengas en cuenta lo que están pasando, y puestos los ojos en el cielo? ¿De dónde crees que venía la fuerza de Esteban? Bueno, pues de esa fuerza que tú y yo reclamamos tantas veces cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo enfrentamos el miedo? ¿Qué hacemos cuando las situaciones se desbordan y ya no sabemos qué hacer? Voy muy rápido porque veo que el tiempo avanzó bastante, así que permíteme 5 minutos, pero déjame que te muestre un ejemplo en la Biblia. En el libro de Números, capítulo 13, tienes un relato muy conocido porque es después de que Israel salieron de Egipto, Dios los liberó con poder, con demostraciones de total autoridad, y Él los lleva al Sinaí, allí les da la ley, allí se manifiesta a su pueblo, y después de allí Dios los envía a la tierra prometida. Ellos tienen que entrar a poseer la tierra. Esa era la intención, no sacarlos de Egipto para dejarlos en ninguna parte, en tierra de nadie, sino para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y ahí en Números 13 estamos en ese momento, cuando Moisés envía 12 espías, uno por cada tribu, para que vayan a reconocer la tierra de Canaán. Y ellos entraron, entre ellos van 2 hombres que conocemos bien, Josué y Caleb, de los otros no sabemos de sus vidas, era uno de cada tribu. Ellos van, entran, ven la tierra y vuelven con el informe. ¿Cuántos días estuvieron inspeccionando la tierra? 40 días. Estuvieron viendo todo, estuvieron analizando, y vienen con el informe. Volvieron de reconocer la tierra, Números 13, 25. Al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Bueno, eso son buenas noticias, una tierra buena. Se cumple lo que Dios había prometido. Claro, Dios nunca nos engaña. Mas el pueblo de aquella tierra, o sea, la buena noticia ya la hemos dicho, la mala noticia, el pueblo de aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Y en ese momento Caleb los calla. Espera un momento, calla. Porque Caleb ya estaba viendo las caras del pueblo, que estaban ya pasando de la alegría de una tierra de leche y miel. Ya estaban ahí con las caras, y Caleb hizo callar al pueblo. A ver, un momento, callaos. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Sí, es verdad que es una tierra que tiene ejércitos y gigantes pero Dios nos manda, Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué dice ahí? Fíjate, versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. A ver, yo me pregunto, pero ellos están aquí después de 40 días, ¿se los ha tragado la tierra? No. O sea, ¿te das cuenta cómo ellos, es verdad lo que están contando de los gigantes, de los enemigos, de las fortalezas, pero te das cuenta cómo el miedo te hace ver las cosas distorsionadas y cómo ya te imaginas lo que no tendría por qué ser? Es una tierra que se traga a sus moradores. Alguien podía haber dicho: pero estáis aquí después de 40 días, no os pasó nada, venéis sanos y salvos. Sí, porque Dios nos libró. ¿Y qué crees que va a hacer con todo el pueblo cuando entre? ¿Acaso Dios no nos librará? ¿Nos sacó de Egipto para que ahora en Canaán nos destruyan? Y dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como saltamontes. Y ellos nos veían así como saltamontes, insectos que puedes hacer así y los pisas. Y el pueblo estaban escuchando, ¿y cómo reaccionó el pueblo? Pues estos les están transmitiendo miedo y el pueblo se dejó llevar por el miedo, porque el miedo es como un virus que corre, se transmite y contagia a todo el que tienes a tu alrededor. Si tú manifiestas tu miedo, cuando uno grita: vamos a morir todos se corren, gritan y saltan sin saber por qué, porque el miedo se transmite rápidamente. ¿Qué dice que pasó con el pueblo? Versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno a otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vámonos a la esclavitud otra vez. Vamos allí donde estábamos, allí donde clamemos: Señor, líbranos. No, mejor nos volvemos. El miedo cambia tu perspectiva de futuro. El miedo te lleva a una irrealidad, porque la realidad es que somos hijos de Dios. Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla, que eche mano de la vida eterna. Pablo lo dice que tenemos una batalla que tenemos que librar. Pero ¿quién se acuerda la última vez que estuve aquí, cómo se titulaba la predicación? ¿Quién se acuerda? Yo tampoco me acuerdo, no sé. Sí, yo me acuerdo. Más que vencedores. Así se titulaba el último mensaje que compartí con vosotros, y tiene que ver mucho con este. Solo que hoy hemos visto más la parte negativa, aquello en lo que tenemos que ponernos las pilas, porque para ser más que vencedores tenemos que vencer el miedo, el temor, miedo a lo que venga. Van a venir cosas malas, los tiempos se complicarán, pero tú tienes que vencer, porque tienes todos los recursos para vencer, eres más que vencedor. O sea, la victoria la ganó Cristo para nosotros en la cruz. Tú solamente tienes que dejarte llevar por eso. Tienes que recibir tu regalo. Y permíteme que terminamos leyendo en Efesios 1, 19 y 20. Y con esto vamos a terminar. Efesios 1, 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pero él dice: pero no vamos solos a la batalla, tenemos a Dios y tenemos el poder de Dios. Aquí lo dice. Dice: con la supereminente grandeza de su poder. O sea, no basta con decir el poder de Dios. No, Pablo utiliza los adjetivos más grandes que se le ocurren.
su poder para con nosotros, que creemos, según la operación del poder de su fuerza, sigue insistiendo. ¿Y qué fuerza es esa? ¿Cuál es ese poder? Ahí lo dice, el que operó a Jesús levantándole de los muertos. El mismo poder que no dejó a Jesús en la tumba es el poder que ahora está operando en tu vida. Igual que ese poder colocó a Jesús en los lugares celestiales, a nosotros un día también nos colocará. Un día estaremos con el Señor para siempre. Y mientras tanto tenemos aquí una batalla que librar. Y en esa batalla, ya sabes cuál es el resultado. Lo podemos pasar mal y van a venir dificultades. Y se derramarán lágrimas. Y habrá momentos en los que sientas que las fuerzas se te acabaron. Pero por encima de todo eso, Dios nunca te va a dejar. Él estará a tu lado. En los momentos más oscuros, más difíciles, cuando ocurren cosas que no esperabas y que te hagan doblar tus rodillas y caer sin fuerzas al suelo, el Señor volverá a levantarte, porque el justo cae 7 veces y 7 se levanta. Tantas veces caigas, tantas te levantarás, pero no por tu fuerza, por el poder que levantó a Jesús de los muertos. El Señor nos lleva y nos lleva en victoria. Voy a hacer una oración. Señor, gracias por mis hermanos en la iglesia aquí en Cambrils. Gracias por el amor que nos une y gracias, Señor, porque tú eres nuestro papá, nuestro Dios. Y tú, Señor, nos has hablado un día más. Estamos agradecidos por tu palabra. Te pedimos que nos des la fortaleza para enfrentar lo que venga. Nunca nos veremos preparados del todo, pero llenarnos de tu palabra nos prepara. Vivir en oración en tus manos nos prepara. Reconocerte como Señor en nuestras vidas nos va a dejar, Señor, en victoria. Así que, Padre, gracias. Sigue tu obra en medio de este lugar. Trae más almas para que crean en ti y sean salvas. Y, Señor, lleva a mis hermanos aquí a tus propósitos, a tu voluntad, a tus riquezas. Estamos agradecidos. Te damos la gloria y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?